Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Sin más preámbulos, vámonos directamente al texto que nos propone el día de hoy y vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 40. Quiero que hagamos la lectura desde el versículo 31 para recordar el contexto en el cual nos encontramos. Entonces, los invito a que cliquen en Juan 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Una vez estén ubicados allí, les pido por favor, nos ponemos de pie y juntos leemos el texto. Yo lo leo por favor de ustedes, que ustedes van siguiendo la lectura. Dice el Evangelio de Juan, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de descanso de día, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No se ha quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirará al que traspasará. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en piensos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de congregarnos y de continuar, Señor, estudiando el Evangelio de Juan, que tanto nos ha enriquecido y que tanto nos ha aportado. Ponemos pues en tus manos este momento, te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos tener nuestra mente con una presencia plena, que podamos, Señor, continuar siendo edificados con tu palabra y que tú seas exaltado. Ponemos pues en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Para que tomemos asiento. Bueno, hermanos, ahí en la pantalla pueden observar el título que he dado a la enseñanza del día de hoy, cuando el Rey Jesús es sepultado. Cuando el Rey Jesús es sepultado. Y allí vemos tres apartes que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? La idea es que desarrollemos esto, eh, inclusive en este momento, históricamente, que para los discípulos fue bastante difícil. Ellos acaban de ver cómo su maestro, aquel Mesías del cual ellos esperaran, los libara de, de la esclavitud. Había muerto, había sido crucificado, la peor muerte que podía haber para la época. ¿Sí? Aún en este momento, que para ellos podría parecer una derrota, vemos cómo todo lo que sucede allí sucede en la soberanía de Dios. Todo sucede en la soberanía de Dios. ¿Sí? Y Cristo, a través inclusive de su muerte y de su sepultura,
sigue manifestando que es ese rey que había sido prometido. La sepultura de nuestro Señor Jesucristo no es un accidente, no fue algo casual, no fue algo que sucedió por el azar. Todo estaba dentro del plan redentor de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como primera parte, la muerte de Cristo transforma discípulos temerosos en discípulos valientes. El texto es cortico y vamos a estar mezclando varios de los versículos en cada uno de los apartes. ¿Sí? Ahí al principio dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces, bueno, recordemos lo que significaba y lo que era la crucifixión. La crucifixión estaba eh, asignada para los peores criminales de la época. Era una muerte demasiado violenta, demasiado cruel, ¿sí? En la cual los romanos tenían el propósito de que los demás, al ver el padecimiento, el sufrimiento que tenía alguien que fuese crucificado, se abstuviera de realizar o de cometer un pecado similar o una falta similar a la del condenado. ¿Sí? La crucifixión de una persona podría tardar días, no podría estar inclusive días allí crucificado. Pero recordemos que esto sucede previo a la Pascua, a la celebración de la Pascua judía, ¿sí? Antes del día de reposo. Entonces, los judíos, bueno, entonces, la persona era crucificada permanecía allí. Si fuese cualquier época del año, cualquier época, lo que sucedía era que la persona moría allí, moría finalmente por asfixia o por algún colapso físico, el cuerpo permanecía allí. Y es posible que su cuerpo empezara a ser despedazado por las aves de rapiña. ¿Sí? O sea, no era, allí no terminaba todo. ¿Sí? Y por ello, el asunto de que el lugar de la crucifixión y que era un sitio por el cual caminaban muchas personas que pudiesen contemplar esto. Entonces, esa era la escena. Pero resulta que, como era previo a la Pascua judía, pues los judíos no querían presenciar precisamente este horror a puertas de esta celebración. Entonces, había por costumbre que los romanos permitiesen que antes de que iniciara la celebración de la Pascua, los cuerpos de aquellos que habían sido crucificados pudiesen ser bajados de allí y se les pudiese dar una sepultura conforme a la tradición judía. ¿Sí? Conforme a la tradición judía. ¿A quién le entregaban el cuerpo de la persona que había muerto crucificada? Normalmente a familiares o amigos cercanos. ¿Sí? O amigos cercanos. Entonces los judíos tenían una manera que ellos consideraban adecuada de darle sepultura al cuerpo. Entonces, dice ahí que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Entonces, aquí aparece en escena un hombre que no ha sido mencionado de manera explícita anteriormente en la palabra o en el relato, ¿cierto? José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Entonces, mirando los tres evangelios sinópticos, los dos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, podemos complementar el perfil de José de Arimatea. Yo quiero leer completo esta partecita de Lucas, Lucas 23, 50 a 56. Lucas 23, 50 a 56. Que es este mismo relato del Evangelio de Lucas. Dice, había un varón llamado José de Arimatea. Arimatea es una ciudad de Judea. Dice, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo,
que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los muchos hechos de ellos, o sea, que él no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, con la condena que había sido proferida en contra de él. Este varón fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido imponentes de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí nos habla de que José de Arimatea era un miembro del concilio, varón bueno y justo, y que no estaba de acuerdo con la condena que había sido proferida en contra de nuestro Señor Jesús. Mateo 27, 57 al 61 nos habla de que José de Arimatea era un hombre rico, y vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y Marcos 15, 42 en adelante, nos habla José de Arimatea era miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Entonces esto nos da un panorama de quién era José de Arimatea. Era un miembro del concilio, ¿sí? Hacía parte de Sanedrín, era un hombre rico, tenía ascendencia, tenía poder, ¿sí? Era adinerado. Y dice, ahí dicen los evangelistas que ya era discípulo de Jesús, ¿sí? Y Juan nos dice que era discípulo de Jesús en secreto, ¿sí? Entonces, era un discípulo secreto de Jesús. ¿Por qué era secreto? Ahí dice en el texto, por miedo. Por miedo. Quiero recordarles un pasaje que leímos no hace mucho tiempo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, eh, están ya buscando la forma de que nuestro Señor Jesús sea arrestado, ¿cierto? Y ya mandan a los alguaciles que le arresten, ¿sí? Y allí, en medio de ese pasaje, dice que muchos no creyeron en lo que Jesús dijo en aquel momento, lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento. Pero dice el pasaje que otros sí dicen, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, dice que muchos, inclusive los gobernantes, ya creyeron en nuestro Señor Jesús. Y es más, lo vemos acá. Miembros del concilio también creyeron en Jesús. ¿Sí? Solo que por miedo y por temor no lo hacían público, no lo profesaban. Entonces, hasta ese momento, la fe de José de Arimatea estaba escondida. Pero sucedió algo y la muerte de Cristo, la cruz, hace que José se llene de valentía, ¿sí? Y vaya y arriesgando muchas cosas que podría arriesgar un hombre como él en ese momento, pues y reclamarse el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Esto para él implicaba un riesgo político, un riesgo social, un riesgo religioso, ¿cierto? Corría muchos riesgos, pero él en aquel momento va y se identifica, porque quien que no fuese alguien cercano, que no fuese alguien que aprobara a nuestro Señor Jesucristo, se arriesgaría para ir ante Pilato, ¿cierto? Con todo lo que se vino antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ese juicio que, que llamó la atención, precedido de la entrada de Jesús, cuando todos cantaban, Osana, Osana. Entonces, era un riesgo bastante alto, pero Nicodemo
producto de la muerte de Jesús, producto de la cruz, toma esta decisión. Y ahí también aparece alguien más en escena. Ahí la escritura nos menciona que está Nicodemo. Nicodemo, ¿sí? Recordemos quién es Nicodemo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 21, nos habla todo el episodio en el cual Nicodemo visita a Jesús en la noche. Y tiene una comparación que es de las, a mi juicio, una de las comparaciones más magníficas que vemos en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Doctrinalmente, y como lo decía el pastor cuando predicó, esos dos intelectuales, Nicodemo era un intelectual religioso de la época, cómo habla con Jesús y, y recibe una gran capacitación de parte de él. Esa conversación en la cual Jesús le explica que hay que nacer de nuevo. Entonces, es este Nicodemo, que algún día fue de noche a buscar a Jesús y hablar con él, el que aparece allí en escena también, para, en compañía de José, darle un tratamiento al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También Nicodemo, más adelante en el Evangelio de Juan, había aparecido brevemente en el capítulo 7, versículos 50 al 52, cuando están emitiendo un juicio y ya está declarado pues que a Jesús lo van a perseguir y como decía Caifás, más vale que muera uno, que, que eso finalmente fue una profecía. Allí Nicodemo intervino legalmente defendiendo a Jesús, diciendo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sí? Entonces él salió en defensa en ese momento de Jesús. Y ellos lo que le dicen es, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea no se ha levantado profeta. Entonces, ese Nicodemo que ya visitó a Jesús en una oportunidad en la noche, que sostuvo una conversación epistolar con él, y que de alguna forma empezó a sentar postura de no estar de acuerdo y de llamar a la cordura de un juicio justo para el Señor, es este otro personaje que aparece allí. Es interesante ver cómo Juan describe o dice, a mí me gustó mucho, me apasionó mucho los detalles. El texto que estamos estudiando hoy es corto, pero los detalles que maneja Juan. Juan es muy detallista en muchas cosas y lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí hace un énfasis en que aquel que lo había visitado de noche, lo había visitado de noche. Nicodemo vino en la oscuridad para hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque no quería ser visto por los demás. Tenía temor, sabía que si fuese visto con él podía ser señalado de muchas cosas y podía también arriesgar. Entonces, buscó a Jesús primero y de una manera temerosa habló con él en la noche. Ahora, José y Nicodemo van y reclaman el cuerpo de Jesús. Entonces, antes había temor, ahorita al hacer esto se están identificando, se están identificando. Entonces, los hombres aparecen en un momento en el que, ¿qué podemos decir de sus discípulos más cercanos? A excepción de Juan, que el mismo texto nos da a entender que está allí describiendo esto, que es un testigo presencial, que está con las mujeres, los demás se encuentran dispersos, ¿sí? Los demás se encuentran temerosos, huyendo, ¿sí? Y aparecen estos dos hombres, ¿sí? Aprovechando su poder, su ascendencia, pero arriesgándose demasiado, son los encargados de proteger el cuerpo de Jesús. Entonces, José de Arimatea, dice la escritura, rogó a Cristo que se le permitiese, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Él
Si miramos en detalle los textos de Marcos y Lucas sobre todo, hay un detalle ahí, y es que prácticamente ellos sugieren que José bajó el cuerpo de Jesús. Él bajó el cuerpo de Jesús. Bajó el cuerpo de, pues, obviamente, de un cadáver muerto allí en la cruz un día antes de reposo. Para los judíos esto implicaba quedar impuro por varios días y no poder hacer parte de la celebración de la Pascua, que era la festividad más importante que celebraban los judíos. ¿Sí? Entonces no es un detalle menor. ¿Sí? Y vemos ahí los detalles, compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo llevó. ¿Sí? Entonces bajar a Jesús de allí no ha sido fácil ni mentalmente, pero tampoco físicamente. O sea, ahí hubo disposición, hubo valentía, hubo esfuerzo, hubo una cantidad de cosas. ¿Sí? Uno podría, o sea, miren que la palabra nos dice que nuestro Señor murió alrededor de la hora 90, o sea, alrededor de las 3 de la tarde. Y a las 6 empieza la celebración de la Pascua. Ellos tienen poco tiempo para organizar eso. Entonces, y aparece, por ejemplo, Nicodemo aparece con una cantidad de especias. Enseguida habla un poquito de él. Esto habla de que estos varones, sabiendo ya que Jesús iba a morir, empezaron a disponer y a preparar todo esto. O sea, eso no fue inmediato, no fue que Nicodemo sacó de ahí o que no. Ellos empezaron a disponer esto. Ahora, ellos hacían esto sabiendo que se estaba cumpliendo, obviamente, la voluntad de Dios y una cantidad de profecías que habían acerca de eso. Entonces dice, volvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Bueno, también un detalle es que antes de que el cuerpo fuera preparado finalmente para ser depositado en el sepulcro, la preparación del cuerpo era algo especial, ¿sí? Por ejemplo, una de las costumbres era que para de los judíos era que había que retirar cualquier objeto, cualquier cosa que no hiciese parte del cuerpo. O sea, había que remover cualquier material extraño. E imagínense, el Señor Jesucristo fue azotado. Y ya hablamos que en el látigo hay pedacitos. Eso, hay cosas que ganan, pero también cosas que pueden permanecer en el cuerpo de la persona que fue sometida a él. El mero hecho de estar en la cruz, ¿sí? Astillas podían incrustarse en su cuerpo. En nuestro Señor, por humillación y por burla, le pusieron una corona, ¿cierto? De, de espinas de la oreja. A ver, todo esto podría tener o haber incidido en que nuestro Señor tuviese cuerpos extraños. La preparación del cuerpo incluía retirar todas estas partes. O sea, era un trabajo dispendioso. Entonces estos hombres hicieron eso. Ahora, mientras ellos hacían eso, sabemos que se estaba cumpliendo la palabra y la voluntad de Dios. Isaías 53:9 dice que el Mesías estaría con los ricos en su mano. Estaría con los ricos en su mano. Entonces, el entierro de Jesús le dio a José y a Mateo y a Nicodemo la forma de proclamar su relación con Jesús. ¿Sí? Necesitó a aquellos de una manera pública se identificaran con Jesús. Entonces, podemos decir aquí que la cruz transformó un discipulado oculto en algo visible, en algo visible. Muchas veces así opera Dios.
y todo sucede de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Entonces estos hombres eran los creyentes secretos. Hoy en día podemos hablar de que hay creyentes secretos, personas que dicen o aman a Jesús, pero callan, ¿cierto? Que creen en Jesús, pero temen proclamarlo, o que otros se enteren que creen en Jesús, o que siguen a Jesús, pero no se identifican con él. ¿Sí? El asunto es que el Evangelio nos llama que nuestra fe sea que pública o privada. Pública. Nuestra fe debe ser pública. Pregunta, ¿mi fe en Cristo es visible o es escondida? Cualquier persona que me vea a mí sabe que yo tengo mi fe puesta en Jesucristo. Es una buena pregunta que nos hagamos, para que nos hagamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo aquí este acontecimiento hace que estos discípulos ocultos salgan a la luz, se identifiquen con él y realicen todo esto? Miremos la segunda parte. La aparente derrota de Cristo es realmente el cumplimiento soberano del plan de Dios. Es realmente el cumplimiento soberano del plan de Dios. Wow, pegarle una leída nuevamente rápido. Dice después de José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo. Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Como les decía al principio, humanamente esto parecía una tragedia. Para los discípulos esto era una tragedia. Habían muerto en Mesías, habían muerto quien tenían cifradas sus esperanzas. Pero Juan, a través del relato, nos muestra que esto no es una tragedia, ¿sí? Que esto hace parte del plan perfecto, del plan de redención, ¿sí? Jesús no es enterrado al azar. Miren la cantidad de detalles. El cuerpo es solicitado por estos dos hombres ricos. Es enterrado con toda dignidad. Hay perfumes costosos, hay aloe, hay mirra, hay muertos costosos. Esa sepultura es una sepultura honorable. Habla de una tumba nueva. Nadie había sido puesto allí. Entonces todo esto apunta a ese cumplimiento de la profecía que habíamos mencionado en Isaías 53:9. ¿Sí? Se dispuso con los simples de la cultura, más con los ricos con su mano. Nos vemos una vez más cómo se cumple la soberanía de Dios. Es impresionante cómo se cumple la soberanía, cómo Él tiene el control absoluto de todo. ¿Sí? Quiero pasar brevemente en esta parte, solo el capítulo 19 de Juan. ¿Qué profecías hemos visto que se cumplen? ¿Sí? Recordemos cuando habla de que repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre su túnica, que la leímos en Juan 19, 23, 24. ¿Sí? Los romanos reparten la ropa de Jesús y sortean su túnica. Recordemos que esa profecía la encontramos en Salmos 22, 18. ¿Sí? Vemos que ahí en el capítulo 19, cuando Jesús está crucificado, él expresa tener sed. ¿Sí? Hay un texto prometido que decía: en mi sed me dieron a beber vinagre. En Salmos 69, 21. Él dice, nuestro Señor dice: tengo sed, y le da vinagre. Allí se cumple entonces esta profecía. Y esto de me dieron a beber vinagre, vimos que
el hisopo, pues, y nadie también tenía una imagen profética que se cumplió allí. También habla de que ningún hueso suyo fue quebrado. Recuerden que a los, de los que estaban crucificados al lado de él, quiebran las piernas para acelerar la muerte. Ellos mueran las prisiones y pueden bajar antes de que empezara a acelerar el de la Pascua. Pero ante la orden de que le quebraran las piernas, mire que el soldado, ¿qué que no hace falta? Ya Jesús está muerto. Y lo que hace es enterrarle una lanza en el costado. Una lanza en el costado. Entonces, ningún hueso suyo fue quebrado, no quebraré el hueso suyo. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos, 34:20, pero también lo vemos en Números y en Éxodo, cuando hablan del cordero que ha de ser sacrificado. Dice, es muy curioso, el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde, ¿sí? Derramaban su sangre y decía que no se debía quebrar hueso de ese cordero. Entonces también en Jesús se cumple precisamente ese cordero perfecto, que no tiene que ser sacrificado una y otra vez más, sino que con sus sacrificios ya se da todo esto. También en el libro de Zacarías nos decía que miraran al que lo que traspasaron. A él lo traspasaron con una lanza, le dieron muy gustaba. Entonces también se cumplió esa profecía. Ahora hasta que vemos, sepultado con un rico. Entonces Jesús es puesto en una tumba que pertenece a un hombre rico de la época, que es José de Arimatea. ¿Sí? Tranquilidad, o sea, el nivel de detalle y el control absoluto de la situación por parte de Jesús, por parte del Padre, para que cada una de estas cosas que estaban profetizadas siglos antes pudiesen al pie de la letra. Y no solamente ello, sabemos también que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, es sepultado y permanece allí durante 3 días, pues también se cumple la profecía que él mismo, o lo que él mismo dijo en Mateo 12, dijo que, porque como estuvo bonanza en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, Mateo 12, 40. ¿Sí? Entonces, no demuestra que Jesús realmente está muerto. ¿Sí? Es una evidencia de la gloria que ha de venir. Nadie podría decir a José de Arimatea o a Nicodemo que Jesús no murió. Nadie podría decir, ellos fueron testigos plenos de eso. ¿Sí? Y el hecho de que ellos lo enterrasen, lo conservasen con especias, también daría a que se cumpliese Salmo 16:10. No permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús, a diferencia de nosotros, que posiblemente vayamos a morir y ser comidos por gusanos o a ser quemados, su cuerpo no vio corrupción. ¿Sí? Este entierro y los días de Jesús en la tumba prueban la fe y la devoción de los discípulos. ¿Sí? Los hizo padecer aquellos días y sufrir por la muerte de su maestro. Pero finalmente sabemos lo que ocurre y que una vez es levantado de los muertos, pues el acontecimiento más importante de nuestra historia. Vemos el cambio que tuvo esto en la mente de los discípulos, en la mente, y el cambio trascendental en todo su comportamiento. Inclusive, nuestro Dios murió, fue llevado al sepulcro el viernes, y bueno, nos habla la palabra de que las primeras horas del primer día es resucitado. Y aparentemente el sábado
se menciona poco, ¿cierto? Pero nuestro Señor no descansa y en todo tiene un propósito. Y por allá hay un texto en Primera de Pedro que nos dice que Jesús, eh, nos dice que Jesús, el texto no profundiza mucho y no dice todo lo que queramos decir, pero da a entender como que antes de ascender va y predica a los muertos, ¿sí? Entonces, Jesús, el Señor tiene el control de todo y todo cuanto sucede está bajo la soberanía de Él, bajo la soberanía de Él. Quiero que vayamos un momentico a 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Antes de leerlo, hago esta pregunta. ¿De quién es culpa que Jesús haya muerto en la cruz? Porque muchos podrían decir, no, y Poncio Pilato fue quien los sentenció, no, fueron los sacerdotes, los religiosos, los que lo acusaron falsamente, lo incitaron para que él fuese el Cristo. O fueron los romanos los que llevaron a cabo la persecución, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3, 4? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesús tenía que morir, porque así estaba estipulado, porque ese era el plan que tenía eternamente Él, el Padre, ¿cierto? Y que tenía que ser llevado a cabo al pie de la letra. ¿Sí? Él moriría por nuestros pecados, moriría por nuestros pecados, ¿sí? Iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Entonces, Jesús, cuando murió allí en la cruz, murió como un criminal de la época. Pero aquí en la sepultura vemos cómo es enterrado como un rey de la época, como un rey de la época. ¿Sí? La cruz no tomó a Dios por sorpresa, la sepultura tampoco, todo hacía parte del plan. Esto no fue un accidente. La historia está gobernada por Dios. Dios es el Dios que tiene el control absolutamente de todo, de todo. Muchas veces nosotros no entendemos las circunstancias. Quizás los discípulos en aquel momento hayan pensado, hayan creído, todo terminó aquí, pero realmente podríamos decir que quizás allí empezaría lo más importante, ¿cierto? No todo terminó allí, sino que esto hacía parte de ese plan eterno, ¿sí? Dios está empezando allí a escribir el siguiente capítulo. Entonces, hermanos, hay momentos en nuestra vida que podríamos sentirnos como los discípulos, una pérdida, ¿cierto? Un dolor, un silencio, incertidumbre que sigue, que se viene, un dolor fuerte. Pero Juan 19 nos enseña que Dios sigue obrando, inclusive, inclusive en la dificultad, inclusive en lo que menos entendemos o lo que menos comprendemos. ¿Sí? El sepulcro nunca es el final de la historia del creyente. Miren que el sepulcro, la sepultura de Cristo no fue el final, apenas fue algo intermedio
para esa gloria que se había de venir cuando Él fuese levantado de los muertos, derrotando a la muerte, derrotando al pecado, ¿cierto? Pero para nosotros, nuestra tumba, nuestra muerte, tampoco va a marcar nuestro final. Si la tumba marcase nuestro final absoluto, con toda sinceridad, hermanos, viviríamos muy distintos. Viviríamos muy distintos. Pero si somos creyentes y confiamos en las promesas de Dios y en lo que se ha de venir para el creyente en la eternidad, entonces sabemos que el sepulcro no es una derrota y que no nos debe llenar de temor ni de tristeza, que a los que quedan en la tierra nos da tristeza porque un ser querido nos va a hacer falta, ¿cierto? Porque quizás las personas que queden acá van a extrañar y van a, pero el creyente no puede temer a la muerte si tiene la convicción plena de dónde y con quién pasará la eternidad. La última edición, el entierro de Cristo confirma la realidad de su muerte y prepara la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Entonces tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por que aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, quiero hablar aquí un poco de los detalles que expresan Juan intencionalmente en este pasaje, ¿cierto? Por ejemplo, el Mateo habla de una mirra de aloes, como 100 libras. Entonces, es una gran cantidad. 100 libras romanas de la época, una libra romana de la época eran aproximadamente 327 gramos. Una libra romana, como 327 gramos. Entonces, si hablamos de unas 100 libras, estamos hablando de algo cercano a 33 kilos. ¿Sí? Entonces, eh, llevar más de 30 kilos de perfumes, de resinas, de estos, ¿sí? No era algo común y tenía dos implicaciones importantes. Uno, que Nicodemo tenía un gran amor, una gran devoción por Jesús. Y lo otro, una fortuna económica, porque no cualquier persona podría comprar fácilmente eso. ¿Sí? Dicen los comentaristas que el valor de esto sería más o menos lo que ganaría una persona normal en todo un año de trabajo. En todo un año de trabajo. Entonces, Jesús estaba teniendo un sepelio como el que tenía un rey de la época, un rey o un gran gobernante de la época. ¿Sí? Dice ahí que Jesús fue puesto en un lugar donde no había sido puesto ninguno. ¿Cierto? Mateo nos dice que esa tumba pertenecía al mismo José de Arimatea, al mismo José de Arimatea, que era eh, una tumba cavada en roca sólida, o sea, eso había implicado mucho tiempo de preparación para esa tumba, ¿cierto? Trabajadores, etcétera, ¿sí? Nos habla también Juan de que la tumba estaba en un huerto y que el huerto estaba cercano al lugar de crucifixión. Y debido a esa cercanía, y aquí ya se acercaba la Pascua, Jesús fue enterrado. Entonces, una tumba de este tipo tenía quizás una entrada de un tamaño más o menos, no muy exagerado, ¿cierto? Y quizás adentro podía tener algunos compartimentos para que cuando
fuesen enterrados y después, y tiempo posterior, los huesos de la familia, de las personas allí reposaran en un lugar, ¿cierto? Eh, la puerta realmente era una roca grande, pesada, que se hacía rodar por una especie de, digámoslo, de tía, pero se requería de pues una buena cantidad de hombres para moverla, porque si se pudiese mover fácilmente, entonces podía ser profanada los restos de las personas que allí reposaban. Entonces, más o menos como describiendo cómo sería esto. ¿Sí? Dice Juan, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, había un huerto. Definitivamente Juan aquí está haciendo un énfasis en él, ¿sí? Hay una armonía así entre el huerto del Edén y el huerto donde es enterrado Jesús. Recordemos que en el primer huerto, el primer Adán pecó, cayó, ¿cierto? Allí fue donde sucedió la caída. Ahora en este huerto, el segundo Adán, Jesús, redime a la humanidad de las consecuencias de lo que sucedió en ese primer huerto, en ese primer huerto. Dice también ahí, con detalle, que allí no había sido puesto ninguno, no había sido puesto ninguno. Para los judíos era más fácil creer en muchas cosas. Ellos lo demuestran que, que creer en Jesús. Ellos tuvieron la evidencia, vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron cumplir en él muchas de las profecías e ignoraron y no creyeron en él. No sé, si Jesús hubiese sido sepultado en una tumba que ya se hubiese usado, podrían atribuirle después la resurrección a que era, a que tocó un hueso de un profeta, no sé, ¿cierto? Pero Juan manifiesta toda esta cantidad de detalles, por puesto en un lugar donde no había nadie, donde no había sido puesto nadie más, nadie más. Y eso evita una cantidad de suspicacias que le podrían haber generado, que se podrían haber generado, ¿sí? Entonces Juan es muy cuidadoso de contarnos todos estos detalles. Juan es muy cuidadoso de contarnos estos detalles. ¿Por qué todos estos detalles? Porque deja claro que Jesús realmente murió, que realmente fue sepultado. ¿Por qué? Porque fue bajado de la cruz, fue envuelto, fue preparado según la costumbre judía, fue colocado en una tumba de un hombre rico donde no había sido puesto nadie más y custodiado más adelante. Aquí por predicar más adelante, quizás veremos la forma en que fue custodiado su cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, creo que Juan aquí nos resalta esa importancia de manifestar que Jesús fue muerto, no como algunas teorías posteriores empezaron a sostener que no, la teoría del desmayo, no, que Jesús no murió, sino que se desvaneció, fue enterrado así, entonces 2 o 3 días tomó energía nuevamente, cobró fuerza, movería la piedra del sol y salió. Sabemos lo que implicaba para los soldados romanos. Si Jesús hubiese sido bajado a la cruz sin haber muerto, esto implicaba la muerte para los soldados romanos. ¿Sí? Entonces no fue una apariencia, la muerte de Jesús no fue un símbolo, ¿sí? No fue como otros establecen que, no, es que Jesús habitó, fue un espíritu. No, hermanos, Jesús fue
verdaderamente hombre, así como es verdaderamente Dios, fue verdaderamente hombre, ¿sí? Y verdaderamente fue crucificado, y verdaderamente fue sepultado, y verdaderamente resucitó. Por ello el creyente tiene una esperanza aún frente a la muerte. Entonces, a manera de conclusión, en este relato vemos, aparte de estas tres divisiones, cómo Cristo transforma a discípulos temerosos en testigos valientes. Lo vemos con José y con Nicodemo. Vemos cómo Dios gobierna aún, inclusive en momentos que parecerían derrota, que parecerían incertidumbre. No, eso no fue una derrota. Todo estaba contemplado dentro del plan eterno de redención. ¿Sí? Y eso no era una derrota. Y ya más adelante vamos a ver que era la más grande victoria que iba a tener nuestro Señor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Sí? Entonces, Dios gobierna en todos los momentos. Vemos a través de esa profecía cumplida, de esa muerte, en esa sepultura, en la cual fue depositado el cuerpo de Jesucristo. Y también vemos que la muerte real de Cristo nos garantiza una esperanza real. Si Cristo no hubiese muerto realmente, pues podría cuestionarse la resurrección, su resurrección. Es innegable que Jesús murió. La lanza con la que cruzaron su costado da cuenta de ello. Los testigos, José, Nicodemo, ¿sí? El centurión romano al cual en uno de los evangelios, Pilato le dice, cuando uno de los evangelios, cuando José va a pedir el cuerpo, Pilato dice, ah, ya murió, murió tan rápido. Él le pregunta al centurión, sí, efectivamente murió, y ahí es donde le entrega el cuerpo a José. Entonces, hay testigos oculares, presenciales, y todas las cosas dan muestra de que la muerte de Jesús fue real. Y por ello la resurrección fue real y es el acontecimiento más importante para nosotros los creyentes. ¿Sí? Si Jesús no hubiese muerto y no hubiese resucitado, ¿qué sería nuestra fe? Vana sería nuestra fe, como dice la voz. ¿Sí? Entonces, hermanos, tal vez algunos hoy estemos como Nicodemo o José antes de la muerte de Jesús. ¿Sí? Cristo nos llama a salir de la sombra. El Evangelio, la vida del Evangelio y el discipulado es algo que tiene que ser visible, comprobable. Yo no puedo decirme ser cristiano y llevar una vida que no da cuenta de él, que no da cuenta de él. Bueno, aplicación. La iglesia, nosotros todos debemos contemplar la fidelidad soberana de Dios en la muerte de Cristo y debemos responder con fe de una manera pública, reverente y valiente. Sí, hermanos, que Jesús se identificó con nosotros, se hizo hombre, padeció, sufrió, ¿sí? Fue humillado para llegar a la cruz y fue sepultado como lo vamos a hacer nosotros. Él se identificó con nosotros. Nosotros nos tenemos que identificar con él. Y de hecho, el acontecimiento que dentro de 15 días vamos a tener con las hermanas es una identificación de parte de ellas de manera pública, ¿cierto? En que se identifican con Jesucristo, que se identifican con su muerte y su resurrección, ¿sí? Entonces, el llamado es a que llevemos una vida conforme al sacrificio de Dios y al propósito con el cual Él nos ha escogido y nos ha llamado. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por
por este texto, por el nivel de detalle con el que eh, Juan nos narra estos acontecimientos, ¿sí? Porque vemos, Señor, cómo en tu soberanía, Señor, todo se cumple conforme a tu voluntad. Cómo en el acontecimiento de la pasión, de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, se cumplen profecías escritas siglos antes y con un nivel de detalle y precisión. Esto nos demuestra, Señor, que tú eres Dios que gobierna la historia y el Dios que tiene el control absolutamente de todo. Y eso nos da la tranquilidad, Señor, para seguir confiando y para depositar nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas que tú tienes establecidas para nosotros a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, valentía, disposición y actitud como la que tuvieron José y Nicodemo en aquel momento para identificarnos contigo, para que nuestra vida demuestre de ello y vivamos conforme a tu voluntad. También, Señor, te damos gracias, Señor, porque eh, a través de tu muerte y de la certeza de que ello ocurrió, eso también nos da la certeza de la resurrección, del acontecimiento más importante de nuestra historia. Entonces, una vez más, Señor, te damos gracias por el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos sustituyó a nosotros. Tomó el lugar que debimos ocupar conforme a nuestro pecado y pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Pues te damos gracias por ello. Te damos gracias, pues, Señor, una vez más